Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Tomaremos como base, por supuesto, a lo que estaremos hablando en este día. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelvo a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por este tiempo que usted nos brindará, Señor, a través de su palabra. Y estamos ciertos y seguros, Señor, de que seremos bendecidos. Yo le ruego, Señor, guíenos y diríjanos y traiga sobre las vidas de sus hijos y sus hijas una bendición especial. Derrame, Señor, esa presencia especial, Señor. Aún más, ponga en ellos, Dios mío, un espíritu de atención y al mismo tiempo, Dios mío, un espíritu de entendimiento, para que de esta manera tu palabra pueda, Señor, producir cambios en sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga. Si me pueden dar un poquito de monitores para no escuchar el rebote acá yo. Gracias, les agradezco si pueden hacerlo. Vamos entonces a hablar en el día de hoy, el último tema, número 6, lección número 6 de discípulos. Este tema es llamado un discípulo en su tercer enfoque. Lo que acabamos de leer, por supuesto, y Pablo habla mucho acerca de la vida cristiana, y en muchos pasajes Pablo está enfocando a la iglesia y dirigiéndose también a los santos, gente llena del Espíritu Santo, y les habla, por supuesto, de un asunto del cual muchos predicadores quizás no tratan hoy en día. Es importante mirar lo que Pablo enseña a las iglesias, y que nosotros también como iglesia debemos recibir esa instrucción. Pablo sabía que la única forma en la que la vida funciona es que haya una línea muy clara entre el hombre espiritual y el cielo. No hay otra forma. O sea, nosotros tenemos que ser muy claros en cómo vivir la vida cristiana. Hablo de cómo vivir la vida cristiana. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Marco esas citas porque algunos escriben y es importante recordarlas. Dice: os conviene que yo me vaya, le dice el Señor, porque si yo me fuere, el Consolador, o si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús lo que está planteando aquí en realidad es el propósito por el cual Él se iba, que al irse Él, entonces el Consolador vendría. Siendo fiel a esa palabra de Jesús, entonces Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo descendió del cielo. Eso es lo que tenía que provocarse para que de esta manera cada creyente pudiera tener el Espíritu Santo en su vida. Ahora Jesús viene y le dice a la iglesia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el comentario del apóstol Juan, cuando habla acerca de esto, dice: esto lo dijo acerca del Espíritu que habrían de recibir los creyentes. En realidad, el río que descendió del trono de Dios era el Espíritu Santo. De eso está hablando allí.
La manera de Dios, si vemos la manera de Dios, la forma de Dios es que el río sea derramado desde el cielo, desde el trono de Dios a la iglesia, y de la iglesia sea derramada o derramado a la gente. Esa es la forma de Dios, no hay otra forma. O sea, el río de Dios no va a ser derramada a la gente sin Cristo, sino va a ser derramada a la iglesia que tiene a Cristo. Y a través de la iglesia va a ser derramado al mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué lo digo y por qué lo explico? Porque para muchos el último avivamiento que vendrá, dice, será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y piensan inmediatamente que el Espíritu Santo va a tocar a la gente allá afuera sin necesidad de predicarle. Eso es absurdo, porque no se puede recibir del Espíritu si no hay palabra de Dios en ese corazón. Por lo tanto, entendamos, viene del trono de Dios a la iglesia, y de la iglesia es derramado al mundo o a la gente. El río en sí exige una iglesia para ser derramada, o un recipiente, una vasija. Y la iglesia, que es la vasija, exige un río para poder entonces también alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Nosotros somos entonces la vasija del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Lo que significa en realidad entonces que somos el vehículo de expresión de Dios, o el instrumento de expresión de Dios. Un cuerpo es un vehículo a través del cual una personalidad es expresada. El instrumento por el cual esa personalidad se expresa. O sea, nosotros debemos permitirle al Espíritu de Dios y a Dios mismo expresarse a través de nosotros. Y si usted es un creyente, es un hijo de Dios, o sea, Él debe estar expresándose constantemente a través de usted. Si el mundo va a conocer el toque del Espíritu Santo, si el mundo va a conocer a Dios, Dios debe tener una vasija a través de la cual Él pueda fluir. No se puede de otra manera. Entonces, en esto debemos entender la responsabilidad que tenemos como hijos del Señor, sin duda. La debilidad de la iglesia hoy día es que las arterias están obstruidas. El río está restringido. Eso es lo que Jesús decía: de su interior correrán ríos de agua viva. Es para colocar un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que la ciencia médica ha aprendido que el colesterol, y todos saben de eso, obstruye las arterias. Por lo tanto, la sangre está restringida, no fluye totalmente. Entonces, cuando no hay suficiente sangre fluyendo, existe un peligro de ataque, de trombosis, y todo eso ya lo conocemos. El único remedio entonces es limpiar las arterias. Hablo de lo cuerpo físico. Desviarlas con una operación que permita que la sangre fluya libremente. Físicamente, por supuesto, entendemos que la vida de la carne está en la sangre, en el fluir de la sangre. Espiritualmente, la vida de la iglesia está en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros, el Espíritu Santo en sí, llamado así, el Espíritu de vida, no fluye en nosotros libremente porque hay obstrucciones, porque de alguna manera nuestras arterias espirituales están tapadas, será imposible entonces que el Espíritu de vida pueda llevarnos a ser la expresión de Dios sobre esta tierra. En Romanos capítulo 8, versículo 2, la escritura menciona, y Pablo por supuesto le escribe a los romanos y le dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, está hablando entonces que si la vida fluye libremente, seremos librados de la ley del pecado y también de la muerte. Cuando nuestras arterias espirituales están, por supuesto, obstruidas por las obras de la carne, el fluir de la vida entonces es restringido. Y la muerte espiritual es el resultado final de todo esto.
El cuerpo de Cristo está paralizado por la necesidad de vida. O sea, entendamos esto: el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se paraliza porque no tiene vida. Es lo mismo en lo físico. Donde debiera haber vida, lamentablemente hay muerte. Y eso es lo que debe ser cambiado. Si el mundo va a conocer a Dios, si el mundo va a aceptar a Jesús, Él debe ser capaz entonces de derramarse a través de la iglesia. Hablo de Dios. Dios tiene que ser capaz de derramarse a través de la iglesia. Y cuando digo tiene que ser capaz, no significa que Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que debe tener el instrumento adecuado para derramarse al mundo. Él no puede fluir a través de un cuerpo egoísta y carnal. Dios nunca podrá fluir a través de aquello. Necesita entonces un cuerpo o un instrumento que realmente esté libre de toda carnalidad y libre de todo egoísmo. En respuesta a esto entonces, a esta condición deplorable que Pablo de alguna manera también lo presenta, dice, como lo leíamos en el versículo principal, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es un problema que tenemos hoy día como iglesia, porque esta palabra que Pablo está hablándosela a la iglesia. No le está hablando aquí a un borracho o a un drogadicto o a una prostituta. Disculpe que ponga estos ejemplos, pero estoy tratando de graficarle esto. Pablo no le está hablando a ese tipo de personas. Él le está hablando a gente que ha nacido de Dios, gente llena del Espíritu Santo. Y él le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí habla de despojarse, habla de una acción que debe hacerla el creyente, no Dios, el creyente. Es una decisión que debe tomar la iglesia como tal para despojarse de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es una palabra para la iglesia, y ahí nos asombra lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, porque para nuestro criterio la iglesia es santa. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia es perfecta a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero le está hablando a la iglesia diciéndoles que hay un problema. Entonces vuelvo a insistir: él no le está hablando a un borracho, ni a un drogadicto, ni a una prostituta, sino a gente llena del Espíritu Santo. Pablo dice, en efecto: despójate del egoísmo, o el mundo no va a morir, o el mundo no va a recibir el evangelio y morirá perdido. Esa es la realidad. Pablo está tratando de decirnos a nosotros que si no nos despojamos del egoísmo y de esa vieja naturaleza, el mundo nunca recibirá a Jesús. El mundo nunca oirá de Jesús. Vuelvo al principio, tal como le decía: Dios derrama de su espíritu, de su poder, de su gracia a través de la iglesia. No hay otra manera. El mundo no va a conocer de Dios sino a través de la iglesia, a través de nosotros. Por lo tanto, debemos despojarnos de ese egoísmo, o el mundo se va a morir sin el evangelio. Despojémonos del viejo hombre. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, tendemos a ver esto como algo meramente personal. Siempre lo tratamos como algo meramente personal, o sea, individual, podríamos decir. Cuando hablamos del viejo hombre, hablamos de esa naturaleza que se levanta con la provocación, ¿ya? Es eso, pero creo que mucho más que eso en realidad. Tal como en el nuevo hombre pasa a ser un ser universal, el viejo hombre es un ser también universal. Voy a tratar de explicarle esto. Tal como Cristo es la cabeza federal de una nueva raza, el primogénito de una nueva creación, Adán es la cabeza federal de la vieja creación, del hombre caído, del hombre en pecado.
Cuando Dios dice despojaos del viejo hombre en sus deseos, no tendrás ningún problema, por supuesto, en darte cuenta de que despojarte, si reconoces que por supuesto el viejo hombre es universal, que en realidad en todas partes es igual, a cualquier parte del mundo, del planeta donde tú vayas, encontrarás al viejo hombre haciendo exactamente lo mismo. Puede tener otro color, puede hablar quizás otro idioma, puede vivir quizás en otro clima diferente, pero si no ha nacido de nuevo, ese viejo hombre comete adulterio, mata, roba, es un fornicario, es un mentiroso, está en las drogas, es el mismo donde sea que lo encuentres. O sea, por eso digo que es universal. En este sentido, entonces, vemos que esto va más allá de lo personal, porque hoy el mundo está lleno de eso y necesitamos entenderlo. Dios dijo entonces que lo pongamos a ese viejo hombre fuera, que lo saquemos, que lo echemos, despojémonos de él, deshagámonos de él. La mujer hallada en adulterio, recordemos en la Biblia lo que enseña allí, fue llevada a Jesús y sus acusadores querían apedrearla. Jesús le respondió: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Eso fue lo que Jesús respondió. Con esa palabra los acusadores se fueron y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Su respuesta, la mujer responde y dice: se han ido. Jesús le responde a ella, dice: yo tampoco te condeno, anda y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Despójate de esa vieja mujer, saca a esa vieja mujer, déjala fuera. No sé si está entendiendo. Jesús le habla a ella como una hija de Dios, porque ella ahora lo llamaba Señor. Esto hay que entenderlo. Cuando alguien llama Señor a Jesús, entonces automáticamente el Señor atiende aquello y lo ve como un hijo. Aunque está en el pecado, fue encontrado en el pecado, pero eso señala ya una primera parte del arrepentimiento. Y ahora faltaba la otra parte: despojarse. Reconocía al Señor y el Señor le dice: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Esa es la parte difícil, ¿no? El Señor nos perdona, venimos al altar y nosotros decimos: el Señor me perdonó, me lavó en su sangre, me voy contento, me voy saltando, me voy feliz. Pero ¿qué te está diciendo en el altar el Señor? Vete y no peques más. Bueno, todo el mensaje ha habido silencio, así que nada raro que haya silencio ahora, ¿no? Pero este silencio parece que se volvió más profundo. Aquí vemos entonces que ella le llama Señor y el Señor le dice: vete, pero no peques más. Ella había cambiado, en otras palabras, de dirección. Ella había cambiado de equipo, no sé cómo llamarlo, había cambiado de enfoque. Por eso Él le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Era de condenar? Claro que sí, pero el Señor ve una reacción en ella que es totalmente diferente a las reacciones normales. Y el Señor conoce, usted sabe, el Señor Jesús conoce cuando hay arrepentimiento. Por lo tanto, Él le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la pregunta que todos se hacen: ¿por qué no la condenó? Porque como pecadora, lógicamente necesitaba ser condenada, o al mismo tiempo todos sabían que debía ser condenada. Pero ya como pecadora estaba condenada, no necesitaba condenarla más. No sé si entiende, ojalá pueda entender esto. Esto es muy profundo. Como pecadora, esta mujer ya estaba condenada. Si ella no cambiaba su forma de vida, se iba a ir al infierno sí o sí. Le dijeran lo que le dijeran, le hablaran como le hablaran, ya estaba condenada. Por lo tanto, le dice el Señor: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Los pecadores, hermano querido, cometen adulterio, los santos no. Esa es la diferencia. Los pecadores cometen adulterio, los pecadores mienten, los santos no. Los pecadores
son fornicarios, los santos no. Los pecadores son ladrones, los santos no. Entonces, cuando el Señor Jesús dice a través de Pablo: despojaos del viejo hombre, desháganse del viejo hombre. Veamos el siguiente versículo. Vestíos, dice, del nuevo hombre, hablando Pablo a los romanos, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24 es ese. O sea, vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Jesús. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso también es universal. Donde sea que tú encuentres un creyente nacido de nuevo, son exactamente iguales. Nada es más maravilloso que la familia de Dios. Donde encuentres nuevas criaturas, no importa cuál sea el idioma que hablen, no importa cuál sea el color, no importa qué piel tengan, donde vivan o qué clima tengan, ellos son iguales. Recuerda lo que dice Pablo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Para qué hace esa distinción? Hablando que en Cristo somos todos iguales. Somos todos uno en Cristo, y esto es universal. Pero la pregunta viene: ¿qué es vestirse del nuevo hombre, pastor? Es despojarse del egoísmo. Despojarse del egoísmo. Todos hemos sido testigos de la separación religiosa sin el Espíritu. Todos vemos eso constantemente. Cuando no está el Espíritu de Dios, la separación religiosa está por todas partes. Hay hombres que quieren poner a todos en moldes religiosos. Tú tienes tu molde religioso, ¿no? Tú agarras tu molde el día domingo en la mañana y te vienes con tu molde a la iglesia y empiezas a medir a los hermanos. Este no encaja, este queda grande, este no, hoy que anda mal este, que anda mal este otro. Ese es tu problema. Tenemos eso, hermano querido, muy arraigado en nuestra vida. Entonces, aquí debemos entender: si no te pareces a ellos, a los que tienen ese molde religioso, o si no actúas como ellos, te van a mandar al infierno sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento. Porque ese es el problema que existe hoy. Imagínate el Señor Jesús frente a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Poco más la sacaron enredada con las sábanas en donde estaba esta mujer con el hombre, acostada en el adulterio mismo, y la agarraron y la sacaron, por decir así, a medio vestir, y la pusieron frente al Señor Jesús. La encontramos en el acto mismo del adulterio, y de acuerdo a la ley dice que debe ser apedreada. Ese es el molde que tenían ellos de acuerdo a la ley. Y el Señor Jesús viene y hace algo totalmente diferente. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie pudo hacerlo. Nadie. Y en ese momento Jesús le dice: vete, y yo te condeno, vete, pero no peques más. No la mandó al infierno. La rescató, la salvó. Y usted sabe que esa mujer se convirtió después en la seguidora de Jesús. Estuvo frente a la cruz, estuvo allí cuando Jesús resucitó. Fue discípula del Señor. O sea, en otras palabras, fue cambiada totalmente por el amor del Maestro. Y eso es lo que tú y yo también debemos entender. Entonces ahí vemos que cuando la gente religiosa tiene un molde religioso, ellos son las personas más malas de la ciudad. Porque vas a ver venir a alguien a la iglesia que no entra dentro de tu molde religioso, ¿y qué le vas a hacer? ¿Cerrar la puerta? No, aquí usted no puede entrar. Lo siento, aquí usted no puede entrar. Usted no puede entrar aquí. Mire los demás cómo andan vestidos. ¿Cómo va a entrar usted aquí? ¿Me sigue? Porque nuestro molde religioso es así. Cuando el yo
crucifica al yo, se produce otra forma de yo, por decirlo así, disculpe las palabras que utilizo, que es peor que aquella con la que empezaste. Esto es una complicación. Cuando ves a un hombre o una mujer espiritual que ha vencido al viejo hombre, entonces vas a poder ver a Cristo. Pero si ese hombre no ha crucificado a su yo para que Cristo nazca en él, sino que ha crucificado su yo para tener otro yo, según más grande, más elocuente, más capaz, es peor que el otro yo anterior. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y has crucificado tu yo para que Cristo vibre a través de ti, vemos amor, vemos gozo, vemos paz, no vemos egoísmo. Y ahí es donde se cumple esa palabra. Dice: vestíos del nuevo hombre. Y esto se pone mejor a medida que tú avanzas, o se pone peor a medida que tú avanzas. O sea, estamos hablando de los dos tópicos, ya sea el viejo hombre o la nueva naturaleza. Si tú estás en la nueva naturaleza, entonces se va a poner mejor a medida que tú avanzas. Si estás en la vieja naturaleza, todavía se va a poner peor a medida que tú avanzas. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos algo: el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea impuro, el que sea inmundo, viva más en el pecado, la inmundicia. O sea, porque hay una realidad. No es que Dios desee eso, sino que por naturaleza se da. Efesios capítulo 4 versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 25 sigue diciendo ahí: por lo cual, desechando la mentira. Desechando la mentira. Alguien dice por allí: bueno, no hay que mentir. Y se va al pensamiento de la palabra, ¿me entienden? En el sentido de que yo no debo mentirle a mi prójimo, no debo mentirle al hermano o a la hermana en forma verbal. No puedo mentir. Usted sabe que la mentira está en la punta de la lengua. Usted tiene muchas mentiras que posiblemente ha dicho en el día de hoy, o anteayer, o ayer, o qué sé yo, y eso es un problema. Pero aquí está hablando más allá de eso. La pequeña palabra por lo cual simplemente significa el por qué. Es como decir por qué. Porque de alguna manera tú te has vestido del nuevo hombre y debes despojarte de la mentira. O sea, hablando primero verdad cada uno a su prójimo. Hablando verdad cada uno a su prójimo. Somos miembros los unos de los otros de este cuerpo, ¿no? Somos parte de la misma iglesia. Usted es mi hermano, usted es mi hermana. Yo soy su hermano y por supuesto nosotros debemos entender que somos parte del mismo cuerpo. Somos de la misma familia, distinto apellido, pero de la misma familia. Hemos sido lavados por la misma sangre. El mismo Redentor ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y ha pagado el precio de nuestro pecado. Usted dice: es que este era más pecador. Oh, mayor milagro es entonces, hermano querido, es que este no merece. Usted tampoco merece. O sea, cada uno de nosotros debemos entender que somos parte del mismo cuerpo. Y por supuesto la palabra es a los santos, a los hijos de Dios. Aquí Pablo le está hablando a los santos, no le está hablando a los inconversos. Dios les está diciendo a sus propios hijos: dejen de mentirse unos a otros. Quizás usted no diga una mentira hablada, pero es hipócrita. No sé si entiende esto. Ojalá se lo pueda explicar. Quizá no digamos una mentira hablada, pero sí somos hipócritas. Venimos a la iglesia y actuamos como un santo, pero en el trabajo somos tan malos como el diablo. Hace unos días atrás un hermano me dijo: pastor, me he dado cuenta que los mensajes del domingo son bien duros, ¿eh? Tú te comenzaste a dar cuenta ahora, ¿no?
estamos siendo confrontados con la palabra de Dios. Y a veces nosotros creemos, dicen, no, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Entonces significa que el nuevo hombre está allí. Y el nuevo hombre no es egoísta, no es mentiroso, no es pecador, no habla más de la cuenta, no es un hipócrita. A veces queremos que los hombres tengan un concepto más elevado de nosotros que lo que somos realmente. Dios nos dice, hermano querido, que desechemos la mentira y seamos honestos. Si necesitamos ayuda, confesemos nuestras faltas unos a otros. A eso se refiere. Si somos débiles en la fe, hagamos que los hermanos oren por nosotros. No tratemos de demostrarle como que somos firmes y sólidos cuando andamos a la rastra. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos para que ellos oren por nosotros. No hagamos creer otra cosa, seamos honestos. Si hay algo malo en nosotros, entonces debemos reconocerlo. Si tienes algo en tu vida que necesitas vencer y actúa como si no estuviera ahí, estás mintiendo. No hay ayuda para el mentiroso. Hubo una época, hermano querido, en la que la iglesia pentecostal predicó la restricción. No hay mucho que decir sobre este tema hoy en día. Hubo también una época en la que se predicó que para estar bien con Dios se debía estar bien con el hermano. El mensaje es claro en eso. Si has tratado mal a una persona, esto es Santiago capítulo 5 versículo 16. Si has tratado mal a una persona, debes arreglar la situación, o si no, Dios no oirá tu oración. ¿Qué dice Santiago? Confesad vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Confesad vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Usted ama a su hermano. Le cae bien su hermano. Ahí comienza el problema, ¿no? No, yo lo amo nomás, a distancia, a distancia. A veces no somos honestos. Usted piensa que no tiene raíces de amargura con nadie, pero sí las hay. Y debe luchar con eso. Entonces, si nosotros de alguna manera no confesamos nuestras faltas unos a otros, hermano, perdóneme, discúlpeme, días atrás hablé mal de usted sin darme cuenta. En realidad no quería hablar mal, pero dije cosas que a lo mejor van a llegarle a usted, y yo le pido perdón anticipadamente. Quiero ser sanado. Ya iba entrando el hermano, yo al otro día hablé mal y a lo mejor ya supo, a lo mejor ya le contaron. Lo saludo, no lo saludo, a lo mejor ya sabe, ni siquiera me va a mirar. Se fue por el otro lado, parece que ya sabe, me miró raro. Y comienzas a enfermarte. Te separas, te aíslas, te pones en una orilla y el otro hermano en la otra orilla. No sé si me sigues en lo que te estoy explicando. Confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Siempre el yo no quiere ser avergonzado. Seamos honestos, ¿quién quiere pasar vergüenza? Nadie quiere pasar vergüenza, pero a veces es necesario avergonzar al yo. Ese orgullo debe ser aplastado de alguna manera. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer. Esto es como hablar con el yo mismo. Mira, vuelves a hablar de otro hermano, yo voy a ir donde ese hermano y le voy a decir lo que dijiste, para que te avergüences, para que tomes seriedad como cristiano y dejes de hablar tonteras. ¿Con quién está hablando, pastor? Conmigo mismo. Estoy retándome, estoy desafiándome. Vuelve a hablar del hermano y yo voy a hablar con él y le voy a decir lo que dijiste, para que te dé vergüenza, para que se te caiga la cara. Y que el espiritual, el que alaba a Dios y hablando del hermano.
El que habla lenguas y más encima hablas de tu hermano. No sé si me siguen eso. Dios dice: deja de mentir. Deja de actuar como si todo estuviera bien cuando hay pecado en tu vida. O sea, no se trata de que lleguemos aquí y decir: yo no puedo entrar ahí porque estoy en pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que seamos honestos de nuestra condición. Necesito oración, necesito que oren por mí, necesito que me ayuden. Hermano querido, hay luchas en mi vida. Eso es lo que debemos hacer. Quizás no estás haciendo lo que debes hacer. No pagaste tus diezmos, robaste a Dios. Vas a tener que corregirlo o Dios ya no te va a volver a hablar. Este es un problema serio. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y sencillamente lo hacemos por nuestro propio criterio. Esto es como cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Posiblemente antes de esa pandemia tú corrías bien, venías a todos los cultos, no fallabas a ninguno. Ahora no, vienes una vez a la semana, y eso una vez cada 15 días, y eso una vez al mes. Porque algo te pasó. ¿Qué te pasó? ¿Con quién hablaste? ¿Con quién conversaste? ¿Quién te dijo algo? ¿Quién te metió algo en la cabeza? ¿Quién te dijo que Dios había dejado su poder o que ya no era el mismo? Y eso comienza a traer problemas. Debes entender, hermano querido, que Dios te ama. Jesús murió por ti. Y hay una provisión hecha para la victoria, para ser victoriosos en el Señor. Pero nunca podrás llegar ahí mientras tengas esto escondido, mientras esté eso en tu corazón. La Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Lo has leído? El que encubre su pecado no prosperará. Significa entonces que no te va a ir bien aunque trates y luches, intentes y tengas capacidades. No te va a ir bien. Pero el que lo confiesa, dice, y se aparta de él, este alcanzará misericordia. Por eso el Señor nos dice: dejen la mentira. Le está hablando a los santos, a los escogidos, a los salvados, a los redimidos, por supuesto. Pero la carne no santificada lamentablemente está llegando a la iglesia. Y digo lamentablemente entre comillas porque debe ser así. La iglesia está puesta para eso, para ser el lugar en donde la gente viene y sea restaurada la comunión con Dios. A esto es lo que Dios, por supuesto, quiere que lleguemos. Y Dios se dirige a su iglesia y le dice: dejen de mentirse. Hay cosas que te van a hacer airarte, molestarte, enojarte, enrabiarte. Puedo seguir en esos términos, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú vienes al culto y algo te enoja, algo te molesta, algo te enfada y te enojaste. No importa con quién te enojaste, no importa con qué te enojaste, no importa por qué te enojaste, pero te enojaste y te vas enojado. Dice: ya vieja, vamos. Y le pegas un tirón a tu pobre mujer y la arrastras hacia afuera. Y nos vamos a la casa, que se le ocurre aquí, esta cuestión aquí, esto no es de Dios. Y puede ser ese tipo de cosas, porque a veces en nuestro famoso recuadro religioso tienen que todas las cosas encajar de acuerdo a mi criterio. Por eso tú ves a los fariseos tan enojados con Jesús, ¿no? Con mi Jesús, con tu Jesús. Enojados con Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre sanar en sábado? ¿Qué era más importante? Dejar a ese hombre paralítico, cojo, ciego, mudo, porque era sábado. ¿Acaso cuando tu asno no se cae al pozo no vas y lo sacas siendo sábado? ¿Acaso este hombre no era mejor que ese burro? No sé si entiendes, hermano querido. A veces tenemos conceptos tan errados de lo que tiene que ser el evangelio, cuando en realidad Dios siempre está enfocando en la salvación de las almas, el cambio, la transformación y la santificación de ellos para Cristo. Y tú comienzas, en otras palabras, a airarte, enojarte, a molestarte. Y Dios le dice: airaos, pero no pequéis.
¿Sabe usted que la amargura es como el cáncer? Te destruirá física y espiritualmente. La amargura te lleva a perder la fuerza. La amargura te lleva lamentablemente espiritualmente a quitarte el ánimo. Te amargas de tal manera que ya no quieres ni siquiera alabar al Señor. Te quedas ahí tieso, hermano querido, tieso. Yo entiendo que no tengas la letra, yo entiendo que no conozcas la alabanza, pero escúchala. Mientras yo estaba sentado allí, yo escuchaba la letra y lloraba y me quebrantaba. No abría mis labios, pero me quebrantaba porque puedo oír lo que se está cantando y entiendo lo que se está diciendo. Y a veces la gente está totalmente mal espiritualmente, que no siente nada. Aquí no importa lo que otros hagan, no importa lo que otros digan, aquí tú debes hacer lo correcto. Debes hacer lo correcto. Si alguien se enoja contigo y te ofende y se lo devuelves la ofensa, no eres mejor que ellos. Cuando los hombres dibujan su círculo y te dejan fuera, tú tienes que dibujar un círculo mucho más grande para que ellos estén dentro de él. No los dejes fuera tú, te dejan fuera a ti, ya yo también los dejo fuera. No puedes pagar mal por mal. A los que te menosprecian, ora por ellos. La Biblia dice: ama a tus enemigos. Jesús te amó para que puedas amar a tus enemigos. Recuerda que tú y yo éramos enemigos de Dios. Antes de tener a Cristo éramos enemigos de Dios, y Él vino a morir por sus enemigos. Murió por mí y por ti. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Odiábamos a Dios, no queríamos nada con Dios. Muchos tuvieron muchas oportunidades, algunos tuvieron menos, pero el Señor los alcanzó y hoy están aquí. Y tratas de recordar cuánto odiabas a Dios. Acuérdate, recuerda las cosas que decías de los evangélicos, de los que alababan a Dios o de Dios mismo. Recuerda lo que decías y ahora estás aquí diciendo: Señor, te amo, Señor, te alabo, Señor, te bendigo, porque todo debe cambiar. Mantén tu corazón correcto. No permitas cosas en tu corazón que van a impedir que tu familia se acerque a Dios, que tus conocidos se acerquen a Dios. La Biblia dice: el que robó, no robe más. Si tú antes afuera eras rapiña, agarrabas todo lo que encontrabas a tu paso, ¿qué dice ahora en la nueva criatura? No robe más. La Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta de Dios. Y la respuesta viene del mismo: pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabes tú que el diezmo es del Señor? Y el diezmo es santo. Es muy aparte que mucha gente hable torpezas en la internet y saque temas y más temas, y que supuestamente no, eso era para el tiempo levítico y no es para ahora. Ese tipo de cosas es simplemente el yo tratando de ser egoísta. Asegúrate que tu corazón esté en lo correcto, que no le estés robando a Dios, que no tengas amargura contra tu hermano. No mientas a la iglesia tratando de ser algo que no eres. Ninguna palabra, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Solo di cosas que edifican. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Ya no vale lo que usted piense, lo que usted crea, lo que usted opine, lo que usted quiera. No. Un verdadero discípulo es una persona que no es egoísta y no guarda odio a nadie. Cuando Jesús fue abusado, golpeado, maltratado, Él no respondió de la misma manera.
¿Recuerdas cuando lo fueron a atrapar en el huerto y Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco? Y él le dice: no, Pedro, no es con espada, porque el que a espada ataca, a espada morirá. ¿No sabes que tengo el poder para pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles? O sea, yo no estoy aquí para pelear, ni formar un ejército, ni derrocar a Roma. Yo estoy aquí para instaurar un reino espiritual. Él no respondió de esa manera. Tú y yo estamos aquí para instaurar un reino espiritual. No estamos aquí para instaurar un reino terrenal, ni estamos aquí para que tú y yo seamos no sé, gobernadores, senadores, presidentes y todo ese tipo de cosas que hoy día se mueven en la iglesia evangélica. Una situación compleja. No estamos aquí para tratar cosas en lo físico. Estamos tratando cosas en lo espiritual. Entonces, no es, a ver, ¿cómo llamarlo? No es andar sobre las aguas, no es levantar muertos, sino que realmente, hermano querido, hacer la voluntad de Dios. Yo sé que muchos quieren que Dios les dé un poder extraordinario para hacer ese tipo de milagros y ahí demostrar que Dios está con ellos, pero esto va más allá de eso. Cuando tú y yo somos injuriados y no devolvemos esa injuria, ahí estamos demostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. Yo sé que la escritura dice: las señales seguirán a los que creen en su nombre. Pero puede que Dios no te use en milagros, Dios no te use en sanidad. A otros sí, pero eso no significa que te hará más o menos hijo de Dios. Pero cuando viene la injuria, cuando alguien te ofende, cuando alguien dice cosas de ti y tú no devuelves aquello, entonces tú estás demostrando que eres una nueva criatura. Cuando has sido maltratado, tú puedes orar por aquellos que te han maltratado. Eso es algo extraordinario, hermano querido. Cuando el perro te ladra, ¿qué haces tú? ¿Le devuelves el ladrido? No, sería ridículo, ¿no? Pones a ladrar con el perro y no le devuelves el ladrido. Estoy tratando de hacerte una alusión. Si quieres ser sanado, hermano querido, si quieres la bendición de Dios, allí es donde está la bendición. O sea, no es simplemente hablar sobre la fe. Tienes fe si has, por supuesto, nacido de nuevo, es un hecho. Pero la respuesta es vivir donde el canal está abierto, donde la presencia de Dios fluye, y de esa manera entonces no le vamos a dar lugar al diablo. Recuerda que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4 versículo 27 y dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. O sea, hemos oído que esto es predicado de alguna forma como si no debiéramos dejar al diablo entrar y tomar lo que es nuestro. En ese enfoque casi la mayoría de las personas lo enfocan. O sea, no debemos dejar entrar al diablo, ni mucho menos tomar lo que es nuestro. El diablo tiene que devolverte lo que te ha robado. Y lo cantan y todo eso, ¿no? Puede ser algo de ese enfoque, claro que sí, pero no es lo principal. Esto vale de alguna manera, y es cierto, pero Dios está diciendo más que eso. Él está diciendo que no demos lugar al diablo en nuestro enojo, en nuestras actitudes, en nuestra relación con el prójimo. No le demos lugar al diablo. Cuando alguien te ofende, viene y te mira a la cara y te ofende, no le des lugar al diablo. Y vas a tener que responderle: mi hermano querido, yo te amo igual. No importa que me ofendas. ¿Y qué? Venía aquí. No. Amén, man. Si tú crees que es así, es así. Me recuerdo mucho en la Biblia cuando a David lo trataron de perro muerto. De perro muerto lo trataron. ¿Te han tratado de perro muerto alguna vez? No, todavía no. Ojalá nunca te traten así. Pero a David lo trataron así. Era el rey. Y ya los que andaban con David estaban sacando su espada para cortarle la cabeza a ese. Dijeron: vamos a cortar la cabeza a este que se ha creído tratar al rey de perro muerto. Y dijo: no, déjelo, quizás tenga razón. Entonces Jesús está diciendo aquí: no deis lugar al diablo. ¿En qué sentido? En nuestro enojo, en nuestras actitudes, en nuestra relación con el prójimo. En todo momento en el que permitimos que el yo, que se manifieste a sí mismo,
le estamos dando lugar al diablo. Porque seamos honestos, en usted y en mí no hay bien. ¿A dónde se inclina nuestro corazón siempre? Hacia el mal. Entonces estamos luchando para hacer el bien. Usted lo sabe, se lo he enseñado muchas veces. Nadie lucha para hacer el mal. Yo quiero ser malo, yo quiero ser malo. No, eso te sale por naturaleza. Nos cuesta hacer el bien y luchamos para hacer el bien. Y es ahí en donde la nueva naturaleza debe manifestarse. Cuando alguien te ofende, no te hagas problema, que se resbale, que se resbale, que se resbale, que se resbale. No importa, no importa, no importa, no importa. Pero es que dijo, no importa. ¿Y cómo lo dijo? No importa. Y le contó allá, no importa. Es que lo regaron, no importa. La escritura dice: no contristéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu a veces? Esto es más profundo. Se fija, estamos entrando cada vez más profundo. Contristamos al Espíritu cuando permitimos que la naturaleza carnal gobierne nuestras acciones. Al recurrir al arma equivocada, cuando alguien habla acerca de ti y hablas acerca de él, cuando alguien te golpea y le devuelves el golpe, entraste en un terreno equivocado. ¿Alguien ha hablado de usted alguna vez? ¿Y usted ha sabido de eso? ¿Qué ha sentido? Le está dando lugar al diablo. Este es el problema. Eso contrista al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, en esta guerra el amor reemplaza al odio. Esto es lo difícil. Vemos a Jesús en todo momento. Él habló a las multitudes y cuando más lo atacaron, él no respondió el ataque. Los verdaderos discípulos pueden amar a sus enemigos. Se necesita más valentía, hermano querido, para dar la otra mejilla que para devolver el golpe. Se necesita ser más valiente para poner la otra mejilla que devolver el golpe. Solo un verdadero cristiano, hermano querido, haría aquello. Cuando somos sinceros con Dios, no contristamos al Espíritu. La amargura es al espíritu humano lo que es el veneno a la vida física. La amargura comienza a destruirte de a poco. Te amargas de tal manera que vas hundiéndote y ya no tienes cómo salir de allí. La amargura te puede destruir. Puedes gastar toda tu vida en búsqueda de algo que no vale la pena. Hermano, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? No, yo voy a ir a la iglesia cuando el hermano tanto me pida perdón. ¿Y qué te hizo el hermano? Él habló de mí. Si tú sabes que tu hermano habló de ti, ve y arregla con tu hermano primero. No, tiene que venir a pedirme perdón. ¿Has hablado con él alguna vez? Nunca. Ni voy a hablar con él. Y yo no sé cómo lo tiene usted en la iglesia. ¿Me sigue, cierto? Sigue esta historia. Yo que usted lo habría echado. ¿Pero qué dijo de ti? No, no hay necesidad de hablar. No entiendo. ¿Qué tanto te ofendió? Entonces comenzamos a hablar y a entrar en detalle y no contaba detalles. Entonces en un momento yo le saco de lo siguiente y le digo: ¿te acuerdas de Jesús en la Biblia? ¿Has leído? Cuando Jesús, su propio discípulo, lo entregó, lo traicionó. ¿Y te acuerdas que un discípulo lo negó 3 veces?
Y te recuerdas que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron, y estando en la cruz dijo: Padre, perdónales. Ni siquiera eran amigos, ni siquiera eran conocidos los soldados, pero lo golpearon en una forma tremenda. Y él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y él dijo algo que es lamentable: sí, pero ese es Jesús, no yo. El yo no ha muerto allí. Entonces, cuando tú no te puedes poner en la posición de Jesús, ¿cómo puedes representar a Jesús? Si tú no quieres actuar como Jesús actuó, ¿cómo puedes entonces decir que eres discípulo de Él? Ese es lo lamentable hoy día. Por eso dice la Escritura: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, discusión, en otras palabras, maledicencia y toda malicia. Cuando un hombre, hermano querido, y su esposa tienen desacuerdos entre ellos, y todos los matrimonios tienen desacuerdos en algún momento, ¿no? Pero ellos no se perdonan, no se reconcilian, sus oraciones no son oídas. Grábate esto, por favor. Cuando un hombre y una mujer, que son esposo, marido y mujer, tienen desacuerdos entre ellos, discuten, tienen problemas, sus oraciones son impedidas. La palabra de Dios nos enseña que debemos ponernos de acuerdo con nuestro adversario, porque si no, voy a contristar al Espíritu Santo. Si hay una discusión, un pleito, y vamos a orar al Señor, ¿para qué voy a orar? El esposo ora, dice: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, esta esposa que me diste, Señor, llévatela. Y por el otro lado la esposa dice: Señor, no doy más con este hombre, llévatelo, Señor. ¿Te imaginas a Dios contestar ese tipo de peticiones absurdas, tontas, que vienen en un momento de rabia, de molestia? Y el Señor sabe que son como cabros chicos que después al rato van a estar: becho, becho, te amo, mi amor, perdóname ya, nunca más, nunca más. No, usted, me contaron de alguien. Eso contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué discutir? Sé como Cristo, y eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque nuestro yo está vivo aún, porque está manifestándose cada día. No vamos a poder vencer al diablo en nada. Entonces la palabra dice que desechemos eso, que andemos en el Espíritu Santo, que toda maledicencia, toda malicia sea desechada de ti. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer. Y esto es hermoso, hermano querido. El versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si el mundo pudiera encontrar este tipo de comunidad, si el mundo pudiera encontrar este tipo de iglesia, hermano querido, se desesperarían para llegar a esas puertas. Se desesperarían por entrar allí. El mundo, ¿sabe lo que busca? Busca amor. Busca a alguien que se preocupe por ellos realmente. Cuando ellos ven una iglesia con todos los escándalos, los odios, las peleas, las desesperanzas, las discusiones, cuando ve que toda la esperanza está destruida, ellos dicen: no nos queda nada más. Pero en una iglesia donde el yo está muerto y Cristo está vivo, hay esperanza. Jesús dijo: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Usted y yo debemos ser el reflejo de Cristo sobre esta tierra. Va a tener problemas, claro que los va a tener, pero ¿cómo va a actuar ante ese problema? ¿Cómo va a actuar ante esa dificultad? No puede ser con esa vieja naturaleza, debe ser el nuevo hombre en Cristo Jesús, y usted será una persona que actúe adecuadamente.
Entonces, si ellos pueden ver a la iglesia y ver al Señor Jesucristo en esa iglesia, ellos serán atraídos a esa iglesia. Ellos tienen hambre de Jesús, no lo saben, pero tienen hambre de Jesús. Ellos tienen un vacío en su corazón como el suyo y el mío antes de conocer a Cristo, y lo único que llenó ese vacío se llama Jesús. Hoy soy feliz teniendo a Jesús, usted es feliz teniendo a Cristo, y esa gente también necesita a Jesús como usted y yo lo necesitamos. Aleluya. La Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Eso es Efesios capítulo 5 versículo 1 al 5, para que lo anote allí. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios o el reino de Cristo y de Dios. Cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que debemos ser. En el capítulo 6, increíblemente, después de catalogar el estilo de vida que Dios espera de sus santos, Pablo viene, por supuesto, y llega a decir desde el versículo 10 al 13: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabe usted que en esta época, hermano querido, la libertad se usa más que nada para lo físico? La libertad se usa solo para lo físico, y este es un grave error. Nunca veremos liberación física en la escala que Dios pretende hasta que no haya una liberación espiritual. No hay liberación física sin haber liberación espiritual. Cuando la Escritura dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar en pie en contra de la amargura del infierno, para que podamos de alguna manera estar en pie contra los espíritus engañadores, para que podamos orar por aquellos que nos menosprecian, tú no puedes hacer eso por ti mismo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. No podremos vencer la ira con ira. El que mata a espada morirá a espada. El que vive con la armadura de Dios vivirá para siempre. Es lo que la Biblia nos enseña. Déjame tratar de terminar este tema, si puedo hacerlo. Hay mucho que podríamos plantear, pero creo importante lo que hemos dicho. ¿Sabe? Hemos deseado estas cosas para librar a otros, pero lo primero que quiere hacer el Señor es librarnos a nosotros. Tú no puedes esperar ir a libertar a la gente allá afuera si tú no has sido libre primero. Si tu yo aún está vivo en ti, imagínate, vas a una campaña, vas a un lugar y alguien te dice algo que no te gustó y sale tu viejo hombre a relucir y se acabó la salvación. ¿Cuál es tu posición? Él quiere librarnos de todos nuestros esfuerzos carnales, de toda nuestra religión. Él quiere librarnos de esa frase: hágalo usted mismo. No podemos hacerlo nosotros mismos. Debe hacerlo Cristo a través de nosotros. Hoy vemos tanto escándalo, tanto escándalo.
hay escándalo político, porque estamos viendo hoy día tantos evangélicos sumidos en esta política de querer hacer mejor el país, cuando en realidad Dios no viene a hacer mejor un país. El país mejorará cuando los hijos de Dios hagan lo correcto. Cuando una nación se vuelve a Dios, Dios arregla absolutamente todo. Puede haber un pagano, puede haber un inconverso, puede haber incluso un ateo en la presidencia, pero sabes tú, la presión espiritual que se ejerce en ese país que se ha vuelto a Dios es extraordinaria, y Dios hará lo que tiene que hacer, pero hemos perdido el norte de eso. Hoy día vemos marchas en las calles por todas partes contra el aborto, contra la familia, o en el sentido a favor de la familia, y vemos toda la gente luchando por algo que lógicamente se debe enseñar en la iglesia. Todos estamos en contra del aborto, estamos en contra de las normas y leyes que están apareciendo, claro que sí. Pero no podemos combatirlas de la misma manera. Nuestras armas no son carnales. Yo hubiera deseado de alguna manera que hubieran cosas que nunca hubieran aparecido y que nunca hubieran sucedido, como por ejemplo la misma bomba atómica. Nunca hubiera deseado que el átomo fuera dividido para crear esa bomba atómica, pero sucedió. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente volver a la oración en nuestras escuelas, volver a la oración en nuestras casas, en nuestros hogares, volver a la oración en la iglesia. Es inútil tratar de hacer que un profesor mundano ore con tu hijo en el colegio, cuando en realidad tú eres el que tiene que orar con ellos en tu casa. O sea, todo parte de la iglesia. Arregla a la iglesia, saca la amargura de la iglesia, saca la mentira de la iglesia, saca el robo de la iglesia, saca la ira de la iglesia, y la iglesia sanará nuestra sociedad. Eso es lo que dice Dios en su palabra: sanaré tu tierra, vuélvanse a mí, humíllense ante mí, búsquenme, yo me volveré a vosotros y sanaré su tierra. La presencia de Dios, hermano querido, en la iglesia la hace la santidad. Si nosotros vivimos en santidad para Dios, la presencia de Dios permanecerá allí. El libro de Salmos, Dios dice que el mar rojo huyó de la presencia de Dios. Huyó de la presencia de Dios. Esto nos da un reflejo entonces de que toda maldad, todo pecado, toda corrupción huirá de la presencia de Dios. Así que imagínate la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Cuando llegamos a un lugar, la gente comenzará a incomodarse. No la gente en sí, sino el pecado que hay en ellos se comenzará a incomodar. ¿Por qué? Porque sentirá una presión espiritual. Usted no será vencido por el enemigo, al contrario, usted vencerá el mal. Aleluya. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está allí. La presencia de Dios hace huir todo pecado y maldad. La presencia de Dios trae avivamiento a la iglesia. Cuando tú sanas a la iglesia espiritualmente y la presencia de Dios viene a esa iglesia, hará que los criminales dejen, escúcheme bien, nuestras calles. Hará que todo comience a ser diferente, porque Dios comenzará a obrar y a operar y a cambiar corazones en una forma extraordinaria. Cuando la palabra de Dios, hermano querido, se perdió en el Antiguo Testamento, mirando hacia atrás, ellos no la encontraron en la escuela, ellos no la encontraron en la calle, ellos la encontraron en la casa de Dios. Cuando la palabra de Dios se perdió, estaba en la casa de Dios. Allí es donde, hermano querido, se perdió en primer lugar. Debemos buscar la palabra de Dios constantemente, la presencia de Dios. Hemos tratado eso de discípulo y entendemos que un discípulo de Dios es generoso en todas las áreas. Aquel que ha sido comprado con un precio tan grande, y él nunca será egoísta. A veces queremos que Dios haga milagros en nuestras iglesias. ¿Cuántos quieren milagros en la iglesia? Queremos que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia.
Entonces tenemos que dejar de contristarlo en nuestro egoísmo. Es tan importante que puedas conocer que el atributo del discípulo, ese discípulo verdadero, no es egoísta en lo absoluto. El discípulo de Dios nunca será egoísta. A través de la palabra de Dios y a través de la oración en el Espíritu se producen tales discípulos para que Dios los pueda usar. Tú y yo somos parte de esa iglesia a la cual Dios quiere usar, pero lamentablemente muchas veces ese yo es el que nos tiene atrapado y no nos deja avanzar. Hermano querido, te he tratado de enfocar hoy esa palabra que necesitamos conocer y necesitamos entender. Las iglesias hoy día tienen quizás un marco religioso que tratan de meter a todas las personas allí, pero Dios no trabaja así. Él liberta al hombre y a la mujer en todo sentido, pero lo primero que hace es darle libertad espiritual. Lo liberta espiritualmente de su opresión, de su cárcel espiritual. Y de esa manera todo comienza a cambiar, lo regenera, lo transforma, lo hace una nueva criatura. Y de ahí en adelante todo es diferente. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Necesitas dejarlo cambiarte. Y tú necesitas tomar una decisión seria en tu vida. Despojarte de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que está viciado, que ya no sirve y que a nada bueno te llevará, y dejar que esa nueva criatura viva en ti. Ponte de pie, por favor, hermano. Amado Dios, oramos en esta mañana o en esta tarde. Hemos ministrado, Señor, este último tema del discípulo. Y creemos, Señor, que en cada tema de ellos tú nos has enfocado algo puntual y directo. Cada uno de nosotros aquí, Señor, llega constantemente con una necesidad espiritual. Y yo sé que a veces, Señor, el avivamiento y la algarabía pareciera que produce lo suficiente para que nuestra vida sea restaurada. Pero nos damos cuenta, Señor, que la única manera de ser restaurados es primero renunciar a nuestro yo y permitir a tu Espíritu obrar. Señor, yo te pido, yo te ruego en esta hora y en este momento que tu palabra pueda ser guiada por tu Espíritu al corazón y vida de cada uno de tus hijos, y puedan ellos entender, Señor, la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos de ser no tan solo guiados, sino cambiados y transformados por tu poder. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, guíanos y dirígenos constantemente, y ayúdanos, oh Dios, para vencer toda obra del enemigo, para resistir al diablo, para no dejarnos envolver por él, ni mucho menos, Señor, actuar y pagar el mal con el mal, sino siempre, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos a amar a nuestro hermano y hermana. Ayúdanos a amar incluso a nuestros enemigos, Señor, y demostrar a través de ello que tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Adoramos a Dios por un momento. Dios les bendiga. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.